No, es que tiene que sentir miedo para que respete. No, es que así me educaron a mí, ¿qué tiene de malo? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Soy la psicóloga Gina y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy responderemos la pregunta: ¿cómo educar a mis hijos sin miedo? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? En realidad es importante tener en cuenta que el miedo es una emoción básica, ¿sí? No es que podamos desligarnos de esa emoción, seamos bebés, niños, adolescentes, adultos mayores, ancianos. Eso es importante tenerlo presente. Ahora bien, cuando hablamos de educar sin miedo es porque básicamente, pues, por muchas generaciones hemos creído que hay que hacer que esos hijos sientan miedo para que obedezcan, como un mecanismo de corrección. En realidad, ¿por qué querer o buscar o hacer cosas que solo hagan sentir amenazado el cerebro de los niños, de las niñas, de los adolescentes? No tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces es importante tener eso presente. ¿Listo? Vamos a desarrollar este tema entonces alrededor de 3 claves. Primero, ¿qué función cumple el miedo? Digamos que básicamente el miedo es una emoción básica, podríamos decir, dentro del arsenal de todos los seres humanos, ¿no? El miedo es una respuesta instintiva ante cualquier signo o señal de amenaza, de peligro. Por ejemplo, cuando el ser humano vivía en la época de las cavernas, básicamente el miedo le ayudaba a responder rápidamente para sobrevivir. Es decir, el miedo es una reacción que surge en este cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo que tenemos todos. Básicamente se tiende a decir que es con el que nacemos ya completamente formado, mientras que los otros cerebros están totalmente inmaduros. Entonces, básicamente su función principal es la supervivencia de la especie, sobrevivir, protegerme, protegerme ante amenazas percibidas o reales, ¿sí? Que amenazas percibidas pueden ser algunas que tiendo a detectar en el ambiente cuando no están por tener algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Entonces, importante ser conscientes de ello. En realidad, es esta respuesta de miedo, esta emoción de miedo, la idea entonces es que en tus hijos se genere ante amenazas reales del ambiente, ¿sí? No generar situaciones innecesarias para educarlo a través del miedo, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave entonces número 2. Causas por las que tus hijos pueden sentir miedo contigo. Gritos, ya sea evidenciado en etiquetas. Ay, pero es que mire, hizo esto, es un inútil, es un irresponsable, es esto, no es aquello. Comparaciones. Ay, pero ¿por qué no hace las cosas bien igual que su hermano? Él sí es inteligente para matemáticas. Juicios. Ay, pero es que siempre toca repetirte las cosas. ¿Eres bruto? Juicios o críticas. Humillaciones, pero piense antes de actuar. En fin, ¿sí? Entonces, esto básicamente causa que esos hijos sientan miedo contigo. ¿Por qué otras cosas puede suceder? Castigos, ya sea verbales o físicos. Una palmada, con el cinturón, con la chancleta, le tira un objeto, le da un puño, le da una cachetada, le da un pellizco, le da el cabello, lo sacudí. Y digamos que en realidad, mira lo que sucede, que es paradójico. Lo educo desde el miedo para que se dé cuenta que
yo soy su lugar seguro, no tiene sentido, ¿no? Porque claramente su cerebro, especialmente su amígdala, se va a sentir en amenaza. Y que perciba a papá, mamá, ese cuidador primario, principal, figura de apego, como una amenaza, no es la esencia de las cosas, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, porque ¿cómo puedes llegar a ser de confuso para tus hijos que se den cuenta, ok, la persona que debería hacerme sentir seguro, protegido, es la persona que me hace sentir amenazado, en peligro? Demasiado confuso para ellos, ¿no? Y creemos que al educar con miedo o educar desde el miedo, entonces los estamos enseñando a hacer las cosas de cierta forma. No, simplemente estamos a cada rato activando sus centros más básicos de su cerebro y haciéndolo sentir en amenaza todo el tiempo. Eso no es sano, ¿eh? Porque es como si una alarma interna le dijera cada rato, cuidado, 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 peligro, peligro. ¿Mm? Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿listo? Clave entonces número 3. Pasa de educar con miedo a saber comunicarte con tus hijos. ¿Por qué generarles miedo para que actúen o para que no hagan ciertas cosas? No. No es la esencia de la crianza, ¿sí? ¿Cuál es la invitación entonces que yo te hago? Aprende a comunicarte, ¿sí? Si deseas que no haga ciertas cosas o que las haga de otra manera, entonces, hijo, dale opciones. Puedes coger el vaso de agua así o así. Puedes coger el vaso de agua con agua o sin agua. Tú decides. Un tono de voz suave. ¿Por qué hacerlo entonces sentirse amenazado? ¿Sí? A través del grito, a través del castigo. Y es importante entonces comenzar a ser consciente. El tono de voz que usas, qué transmite tu cara, tu cuerpo. Porque si estás gritando, estás lanzando cosas, estás manoteando, lo estás tratando mal, pues lo estás cogiendo fuerte, pues claramente le estás comunicando amenaza, peligro. Entonces es importante tener eso presente, ¿listo? Hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es: primero, ayúdame en los comentarios respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo educar a tus hijos sin miedo? Cuéntame tu respuesta aquí abajo y estaré leyéndote y respondiéndote. Y la segunda invitación que quiero hacerte es que vayamos mucho más profundo en este tema, aprendamos a conocer y corregir a esos hijos a través de un ebook gratis en el que te brindo pautas mucho más avanzadas para lograrlo. Aquí abajo te comparto el enlace para que accedas. Ya sabes, descarga este ebook en el link que te comparto aquí abajo. Tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando de este tema. Bueno, un abrazo enorme. Chao.